Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar en el día de hoy. Mi nombre es Eric Alcelay y en esta ocasión os hablaré sobre las novedades más importantes de SolidWorks en la versión 2021. Para los que nos seguís habitualmente, o bien en YouTube o bien en los webinars que solemos hacer, muchas de estas novedades seguramente ya os sonarán. Las comentamos en la semana de novedades que hicimos aquí en SolidBee. De todas formas, aquí os traemos todas las novedades más interesantes que hemos considerado para vosotros. Bien, en esta ocasión, en este webinar, os mostraremos las mejoras más importantes de estas secciones o estos campos. Experiencia de usuario, piezas, drawings, ensamblajes, PDM, planos y simulación. Vale, empezaremos por la experiencia de usuario y veremos un poquito cómo ha mejorado, sobre todo, la personalización y el acceso que tenemos a los comandos. Pues, por ejemplo, con la capacidad de búsqueda dentro de los comandos de personalizar. También tenemos un menú de colores mejorado, operaciones de rehacer que teníamos previamente, pero que tenemos bastantes mejoras en este apartado. Y lo vamos a ver todo en un pequeño vídeo, donde veremos punto por punto cada una de estas novedades. En este caso tenemos una pieza donde tenemos un croquis que no hemos utilizado en ninguna operación. Y aquí veis el menú de colores que se ha actualizado para ser más intuitivo. Nos aparecen los colores directamente en la barra, en la parte derecha, y en este caso pues simplemente podemos modificar un croquis que está inactivo y cambiarle el color de una manera muy sencilla. Vale, tenemos la opción de ocultar la barra superior y utilizar todas las operaciones de una manera más aprovechando al máximo la parte gráfica de diseño, metiéndolas en los menús de acceso rápido, todas esas operaciones. Y en este caso lo que comentábamos, ese buscador de operaciones en el menú de personalizar. Cada año vamos teniendo más operaciones y al final un apartado de búsqueda para poder buscar entre todas esas operaciones, pues es algo que nos da bastante facilidad y nos ahorra bastante tiempo en ese sentido. En este caso añadimos esa operación al acceso rápido. Hemos ocultado la barra superior para intentar aprovechar al máximo la parte gráfica, y hemos introducido en este caso esas dos opciones de rehacer y deshacer en la parte gráfica. Vale, en este caso, bueno, hacemos una matriz de ese corte, tenemos la operación para deshacer esas operaciones y tenemos esta nueva operación mejorada para rehacerlas. Nos permite rehacer esa última acción o esa última operación que hemos deshecho. De una manera muy sencilla podemos volver a recuperar el trabajo que teníamos hecho. Bien, ya veis, novedades que en el día a día pues nos pueden aportar pequeñas mejoras. Y bueno, podemos ver ahora el apartado de pieza. En el apartado de pieza nos centraremos bastante en chapa metálica, que ahora es compatible con Office 365, sobre todo para las tablas de pliegue. Las bridas de arista, que ahora en esta versión 2021 se mejoran en aristas no lineales, sobre todo para hacer esas curvas un poco complejas que veremos en el siguiente vídeo.
Tenemos un selector de colores externo para las apariencias que nos permite seleccionar los colores no solo ya en el entorno de SolidWorks, sino también cogerlo desde cualquier otra aplicación, pues por ejemplo desde un explorador o desde un email o desde donde necesitemos. Tenemos una mejora en la compatibilidad con archivos 3MF, ecuaciones en propiedades personalizadas. Esto es algo que mucha gente nos pedía y que por fin en la 2021 lo vamos a tener. Y en piezas soldadas, una mejora bastante interesante de recortar las uniones en iglete. En este caso vamos a trabajar este modelo. Ya sabéis que cada año tenemos un diseño distinto. En este caso, pues bueno, vamos a trabajar las novedades con esto. Nos vamos a centrar en estas dos piezas que son de chapa metálica. Y en este caso vamos a ver cómo, de una manera muy sencilla, podemos hacer una brida de arista. Ahí desde los accesos rápidos, seleccionando todas las tangencias. Y esa zona curva en el pliegue nos lo hace sin ningún problema. Vale, esto es una de las mejoras que han introducido para esta versión. Poder en esas zonas curvas de dobladillos y esas zonas críticas, poder hacer bridas de arista que luego podamos desplegar de una manera funcional. Vale, ya veis que lo podemos desplegar sin ningún problema. Y lo vamos a ver no solo en una pieza, en una brida de arista nueva, sino si queremos editar una pieza ya creada. Vale, en este caso vamos a cambiar la dirección de esa brida de arista. Y ya vemos cómo esa zona crítica en esas curvas automáticamente se adapta sin ningún problema. Vale, esa es una de las mayores novedades en el entorno de chapa. Lo podemos desplegar, como veis, y sin ningún problema podemos trabajar esas curvas críticas a la hora de hacer bridas de arista. En el apartado de fabricación, sobre todo pues en impresoras 3D, que cada vez es más habitual, tenemos pues ese formato que hemos comentado, el 3MF, que nos facilita poder fabricar de esta manera nuestros modelos. Y además, dentro de este nuevo formato, tenemos la opción de incluir los materiales y las apariencias, ¿vale? Dentro de ese formato que hemos creado pues, para, sobre todo, impresoras. Eso es, y como veis nos mantiene el formato, nos hace esa nube de puntos o esas superficies regladas para poder imprimirlo directamente en una impresora 3D, pero nos mantiene los acabados y los materiales. Vale, entonces, bueno, para la gente que trabaja con este tipo de formatos y este tipo de fabricación, pues es bastante interesante. En el apartado de de pieza plegada, de estructuras, vamos a comentar esa opción que hemos dicho de las caras de iglete. Esto era algo que ya teníamos hasta ahora, el tratamiento de esquinas entre distintas vigas, incluso de distintos perfiles, y teníamos esa opción de hacerlo a tope, o bien manteniendo una viga superior y otra por debajo, o al revés, y también teníamos la opción de hacerlo a iglete. Este año tenemos esta nueva versión que nos permite cambiar el ángulo de corte de la sección a iglete para que se ajuste perfectamente los dos perfiles. Ya veis que son dos perfiles de tamaño distinto
Y en este caso, con activar esta opción, se nos ajusta, cambia ese corte de sección a iglete y nos hace un acabado pues mucho más preciso. Y en el apartado de apariencias, lo que hemos comentado, podemos cambiar el color, ya sabéis, a las piezas o a las superficies sin ningún problema, pero este año, como novedad, tenemos la opción de seleccionar un color con esa herramienta de selección que vamos a ver ahora y poder cogerlo, pues por ejemplo, desde nuestra página web. Necesitamos el color corporativo y aprovecharnos de esa página web para sacar ese color. Normalmente se suele hacer con un RGB que está definido, pero en este caso es mucho más fácil directamente seleccionarlo desde la página web y ya tendríamos ese color asignado para nuestros elementos. Vale, lo mismo, si necesitamos un color distinto en esas piezas, lo ajustamos, seleccionamos ese color desde la página web y hemos actualizado nuestro modelo con esos colores corporativos, en este caso pues del fabricante que nos interese. En el apartado de propiedades personalizadas, algo que nos llevabais mucho tiempo pidiendo, porque sí que es cierto que es bastante útil e interesante, el poder hacer ecuaciones entre distintas propiedades en las propiedades personalizadas de SolidWorks. Antes podíamos hacer ecuaciones, sobre todo funcionaba bien pues cuando teníamos que multiplicar por una constante una propiedad, funcionaba bien, pero cuando hacíamos ecuaciones entre distintas propiedades fallaba, ¿vale? Este año, con esta nueva opción de tipo ecuación, podemos hacer, en este caso, multiplicar distintas variables, distintas propiedades personalizadas entre sí para conseguir el valor que nosotros queramos, ¿vale? Lo mismo tenemos para las listas de corte. En el archivo de pieza podemos hacer lo mismo con propiedades de lista de corte. Podemos multiplicar, por ejemplo, la cantidad con la longitud de cada pieza para sacar la longitud total, que por defecto ya nos la suele dar, pero bueno, en este caso podemos sacar una ecuación con esos parámetros. Acabaríamos con el apartado de pieza. Ya veis que hay alguna novedad bastante interesante. Y en el apartado de Drawings, esa herramienta que seguramente todos conoceréis, ese visor que nos permite visualizar modelos 3D, que en un principio simplemente era eso, pero que con el paso de los años ha ido evolucionando y ahora es mucho más que eso. Por ejemplo, es el motor para la realidad aumentada de SolidWorks. Directamente desde Drawings podemos pasarlo a unas gafas de realidad aumentada. Pero en este caso, en las novedades de la versión 2021, es que tenemos las propiedades personalizadas de SolidWorks visibles dentro de Drawings. Tenemos una mejora en la medición, sobre todo en caras cilíndricas. Y tenemos una novedad de medir y mover para los archivos HTML. Todos conoceréis el entorno de Drawings, pero como novedad tenemos este apartado donde tenemos las propiedades tanto personalizadas como específicas de la configuración de nuestro modelo. Vale, entonces podremos visualizar esas propiedades de una manera muy sencilla directamente desde Drawings. En el apartado de medir, sobre todo en caras cilíndricas, tenemos esa novedad que nos permite medir entre centro y centro de los círculos o entre la distancia máxima
y mínima de estos. ¿Vale? Entonces, bueno, nos permite ajustar de una manera más precisa esa medición. ¿Vale? Y por último, en el apartado de los formatos HTML, que es un formato muy interesante, sobre todo para compartir, que no es nuevo, ya estaba en versiones anteriores, pero sí que trae mejoras bastante importantes. Nos permite medir y desplazar componentes. Ahora vais a ver. Este formato directamente lo podemos compartir con los clientes y pueden abrirlo en el explorador. En este caso, este explorador es Google Chrome. Sin ninguna necesidad más que ese formato HTML, tenemos la opción de medir, como veis aquí, novedad este año, y de mover archivos dentro de este formato HTML. Este formato HTML ya tiene otras funcionalidades, como puede ser explosionar ese ensamblaje. Puedes explosionarlo para ver las piezas que tenemos internamente, y además también podemos hacer secciones, ¿vale? Pues para seccionar el modelo y detectar pues las partes internas también sin tener que hacer un explosionado. Y como habéis visto, la opción de mover componentes. Directamente seleccionamos el componente que queremos mover y lo podemos desplazar en el formato HTML. Como digo, este formato HTML lo podemos abrir en cualquier lado, tanto en un dispositivo móvil como en nuestro ordenador, simplemente con el explorador de internet, el Chrome, el Mozilla, el que necesitemos, ¿vale? Es compatible con todos ellos. Y eso han sido un poquito las novedades respecto a drawings, ¿vale? Bien, vamos a seguir con el apartado de ensamblajes. Y lo vamos a dividir en dos partes. La parte principal, hablaremos un poquito de las novedades en las relaciones de posición y en alguna opción de exportación de resultados. Sobre todo vamos a ver cómo se optimizan el tema de las relaciones de posición, cómo podemos configurar valores predeterminados para relaciones de posición como ranura o bloquear la rotación de las relaciones de posición. Veremos cómo sincronizar todas las configuraciones dentro de una matriz de componente, una novedad bastante interesante. También veremos una manera nueva para voltear o darle la vuelta a las piezas en las relaciones de posición. Y por último, lo que hemos comentado de la exportación de resultados de detección de interferencias. Bien, para eso, nada, simplemente vamos a ver entre estas dos piezas cómo añadir una relación de posición. Vais a ver que como novedad ha cambiado la estructura de cómo nos muestra las relaciones de posición. Ahora nos lo muestra esas pestañitas de estándar, avanzado, análisis o mecánico, directamente seleccionable desde la parte superior. Antes teníamos un desplegable un poquito más complejo, entonces es una buena novedad esta. Vale, ahí ves, más cómodo para seleccionar el tipo de relación de posición que queremos. Y en este caso hemos añadido una coincidente y tenemos la opción de girarlo directamente desde la relación de posición. ¿Vale? Antes teníamos que entrar en la operación para hacerlo. Además, cuando hacíamos esto nos salía un mensaje, siempre que hacíamos esto nos salía un mensaje que nos decía que eso implicaba, ese cambio que habíamos hecho implicaba que la pieza iba a girarse. Podemos hacer que ese mensaje por defecto ya tenga una respuesta. ¿Vale? Aquí podemos configurarlo desde las opciones para que lo haga siempre de una manera o de otra.
Vale, eso es. Hemos definido que no nos lo pregunte, que por defecto nos admita ese giro. Entonces si lo hacemos, automáticamente pues ya lo acepta, ¿vale? Sin que nos salga ese mensaje. También tenemos alguna novedad en la relación de posición de ranura. Si os fijáis, en el acceso rápido cada vez nos va dando más opciones. Han ido añadiendo esas opciones directamente, como esto que salió el año pasado, para centrar en la ranura directamente en el acceso rápido. Pues bueno, nos da bastante facilidad para configurarlo sin tener que entrar dentro de las opciones. Y como hemos dicho también, una de las novedades es que podemos definir de manera predeterminada, por ejemplo, en las relaciones de posición de ranura, cómo queremos configurarlo, ¿vale? Por defecto. Si centrado en el centro, libre, un porcentaje o una distancia, ¿vale? Lo podemos configurar directamente desde aquí, para que por defecto nos coja una opción u otra. Vale, además de eso, tenemos una opción, ya veis, tenemos ahí una matriz con algunos tornillos que son iguales y tenemos una opción dentro de la instancia para decirle que nos coja siempre la configuración definida por el patrón, digamos. Es decir, en este caso tenemos el tornillo inferior, que es el que marca la matriz, y todas las demás instancias de la matriz van a coger la misma configuración, se van a sincronizar con la configuración de ese tornillo, ¿vale? Entonces, nos va a bloquear poder cambiar cualquiera de los otros dos tornillos en cuanto a configuración. Ya veis, ahí no nos da la opción. No podemos modificarlo desde ahí. Y en caso de que cambie ese tornillo, se van a actualizar todos los tornillos de la matriz, ¿vale? Tenemos un poco más de control sobre la matriz de esos tornillos. Además de eso, en la herramienta de detección de interferencias, ya conocéis todos esta opción, han sacado una característica nueva que nos permite guardar esos resultados de la detección de interferencias en un Excel, ¿vale? Vais a ver aquí, para detectar de una manera muy sencilla dónde están esas interferencias. Nos va a sacar capturas de las distintas interferencias y en una tabla de Excel lo vamos a poder ver de una manera muy visual. Vale, nos dice la interferencia, dónde está, entre qué componentes y bueno, pues el nivel de interferencia, pues si es de 0,01 milímetros o lo que sea. Nos indica ese margen de contacto. Pues bueno, es una herramienta bastante interesante si estamos trabajando varios usuarios en el mismo modelo, pues para pasarle, por ejemplo, esta lista de materiales a otro usuario para que corrija todos esos contactos en el ensamblaje. Bien, esta sería la primera parte respecto a los ensamblajes y ahora vamos a ver un poco la segunda parte. Vamos a analizar el rendimiento, como todos los años, mejorado en esta versión 2021. Vamos a ver cómo funciona la resolución automática de los componentes aligerados. También las referencias circulares, cómo las comprueba. El rendimiento de configuraciones de conmutación, luego veremos lo que es. También la herramienta de Feature, que nos permite simplificar siluetas, ahora la podemos hacer como configuración. Y tenemos mejoras en la canalización de los renderizados. Vamos a ver todo esto en un pequeño vídeo. Bien, igual que antes, abrimos el ensamblaje
en este caso lo vamos a abrir aligerado para ver esa nueva mejora que nos permite, simplemente seleccionando los archivos, que se cargue toda la información, que se solucione. Y vemos que bueno, es un archivo bastante complejo con 2250 piezas y en unos 20-25 segundos lo hemos podido abrir. Vale, esto es gracias también al modo aligerado, que nos permite abrirlo de una manera más rápida. Vamos a ver cómo aquí en las carpetas que tenemos ordenadas, según activamos o ampliamos el ensamblaje, automáticamente se nos carga, desaparece esa pluma y se soluciona el archivo. ¿Vale? Según activamos la flechita, se va cargando toda la información. Entonces digamos que es una manera muy dinámica de no tener que cargar toda la información y simplemente con el uso que vayamos a hacer, si seleccionamos este componente, que se nos solucione, cargue toda la información de manera automática. Para nosotros, para el usuario, no tiene ninguna carga de tener que editar el componente para solucionar como se hacía antes. Simplemente activando el componente ya nos carga toda la información. Bien, vamos a ver en las configuraciones cómo simplificar el modelo. Pero antes de nada vamos a ver el tema de las relaciones circulares, las referencias circulares. Vale, como novedad en la 2021 tenemos que podemos detectar dónde están las referencias circulares. Ahora pues vamos a explicar qué son las referencias circulares. Aquí tenemos, nos indica que tenemos dos taladros referenciados a su vez respecto a otros dos taladros, que esos taladros también están referenciados a los principales. Entonces, eso en SolidWorks es una complicación para el cálculo o la resolución de SolidWorks. Entonces vamos a ver cómo esos taladros, esa concentricidad, está referenciada a los taladros de la pieza que tenemos detrás, y si editamos los taladros de la pieza de detrás, tenemos también en las referencias de las relaciones de posición la concentricidad respecto a los taladros que tenemos delante. Entonces eso es una incompatibilidad bastante seria para SolidWorks, suele dar bastantes problemas. Entonces con esta novedad podemos detectar dónde están esas referencias circulares, añadimos las cotas que necesitemos para definir uno de los taladros y simplemente pues eliminamos esa referencia circular para evitar problemas a futuro, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver cómo simplificar este modelo. En este caso tenemos una herramienta que se llama Defeature, que no es nueva, ya estaba en versiones anteriores, pero la novedad en esta versión es que podemos usar esta simplificación en una configuración. ¿Vale? Cuando activamos la herramienta Defeature, directamente nos abre una ventana paralela donde nos va indicando los cambios que estamos haciendo. Simplemente tenemos que seleccionar los componentes y decirle respecto a qué geometría simple queremos simplificar, si es un cilindro, un polígono. Entonces le definimos con qué geometría simple queremos simplificarlo y automáticamente nos va haciendo la simplificación en la ventana que tenemos a la derecha. Vamos añadiendo los distintos componentes, ya veis la simplificación. Si os fijáis, si arrastramos uno de los componentes o giramos uno de los componentes, también nos gira
la previsualización del modelo simplificado. Y en algún caso puntual podemos definirle que no queremos simplificar ningún componente. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, esas dos piezas no las queremos simplificar, por lo que mantenemos la pieza original. Y la novedad viene aquí. En esta versión 2021 podemos crear una configuración partiendo de esta simplificación. Esto nos permite, en modelos o ensamblajes bastante complejos, simplificarlo de una manera muy sencilla. Esta sería la configuración simplificada, nos genera ahí una configuración automáticamente que luego podremos utilizar en otros ensamblajes. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, al tener un ensamblaje muy complejo y, por ejemplo, necesitar simplificarlo, bien por tema de rendimiento o bien porque no queremos mandar toda esa información al cliente y queremos guardarnos pues un poco de información que es delicada, digamos, entonces tenemos la opción de, desde el árbol directamente, usar la configuración simplificada. Automáticamente se nos cambia en el ensamblaje la configuración y tenemos esa versión simplificada que nos ayudará bien tema de rendimiento o bien para compartir información con algún cliente o proveedor. Vale, tenemos una novedad para las tarjetas gráficas certificadas, no es para todas, pero para algunas certificadas tenemos una opción que podemos activar en las opciones de SolidWorks que nos permite mejorar de una manera brutal el rendimiento en la parte gráfica de los ensamblajes. Vais a ver aquí una comparativa con esa opción activa y sin activar cómo se comporta. Vamos a pasarle una macro a nuestro ensamblaje que simplemente lo que hace es girar el modelo rápidamente para calcular el tiempo que tardaría esos giros. Ya veis, simplemente gira el modelo. Y veis en la izquierda con esa opción activa que es muy rápido comparando con la versión o la opción derecha que está sin activar, ¿vale? Ya veis, la diferencia es brutal. Esto también vale para este tipo de visualizaciones. Al final lo que nos permite la opción es agilizar o optimizar esa carga de información para esas tarjetas gráficas. En la versión 2021 y 2020, creo recordar, la información o la carga de información gráfica se compartía directamente o lo hacía mayoritariamente la tarjeta gráfica. Antes no era así. Antes lo hacía la CPU, ¿vale? Entonces, bueno, en ese apartado tenemos mejoras bastante importantes, como habéis visto, debido a esa nueva manera de gestionar esta información. Además, tenemos una opción que nos crea automáticamente a la hora de girar todas esas zonas que no son o no considera SolidWorks prioritarias, las va cargando a posterior. Nosotros giramos el modelo y vemos que zonas un poco apartadas de donde hacemos el giro primero se cargan de esta manera, aligeradas o simplificadas, y luego una vez soltamos o acabamos de girar el modelo, se van cargando a posterior. Esto también optimiza el rendimiento del giro, ¿vale? Ya veis. Primero carga lo que necesitamos y luego va cargando esas zonas un poco más alejadas que en principio no necesitamos instantáneamente. Y en el tema de rendimiento y grandes conjuntos, esto sería un poco las novedades más importantes. Ya veis que en tema de rendimiento todos los años hacen bastante hincapié porque es algo
bastante importante. Cada vez generamos ensamblajes más grandes, con más piezas, más complejos, y obviamente queremos que vaya cada vez un poquito mejor, ¿vale? Y también, pues bueno, novedades para optimizar un poco los componentes, aprovechar esas configuraciones simplificadas un poquito enfocadas para mejorar el rendimiento. Y vamos a seguir en el apartado de PDM, ¿vale? Donde vamos a ver un poquito pues las novedades que nos trae. Tenemos nuevos iconos para el flujo de trabajo, bastante interesante, ya que antes había muy poquitos iconos. Tenemos columnas personalizadas que podemos seleccionar directamente desde el explorador. Una mejor integración dentro del explorador de archivos de Windows. Tenemos una vista del Treehouse mejorada, que para el que no conozca el Treehouse, digamos que es una estructura donde nos aparece en un formato árbol los distintos niveles del ensamblaje. Listas de materiales calculadas, mejoradas, y mejoras bastante importantes en el rendimiento de PDM. Vamos a ver un poquito la mejora en la integración de Windows. Vais a ver que es bastante más fluido trabajar directamente, como veis, en Windows. Digamos que las animaciones son más fluidas, está mejor integrado todo dentro de Windows. Tenemos la opción de seleccionar distintos tipos de columna, ¿vale? Es decir, que nos aparezca distinta información dependiendo del usuario que sea. Esto antes ya estaba, pero se asignaba directamente en la administración de PDM. A cada usuario podía tener su vista de columna personalizada. Ahora la novedad es que podemos seleccionar en el momento, directamente desde el explorador de Windows, qué columna queremos visualizar. Pues información más sencilla o información más detallada de los elementos. Vale, ya veis que si cambiamos de columna, pues tenemos más información o menos. Pues bueno, es bastante interesante para tener esa información a mano. Toda esa información se configura en la parte de administración de PDM, digamos en las tripas de PDM. De una manera muy sencilla se van añadiendo las columnas, se definen los permisos, se configura todo y en principio también tenemos permisos para ver quién puede visualizar esas columnas, ¿vale? Eso todo se puede configurar con permisos dentro de la administración de PDM. Nuevos iconos en la parte de los flujos de trabajo. Hasta ahora teníamos muy poquitos iconos, por lo que el flujo de trabajo quedaba un poco triste, digamos, porque no estaban muy detallados esos iconos. Ahora tenemos bastantes más iconos, como veis, que además luego podremos visualizar en el explorador de Windows, ¿vale? Depende del estado en el que esté, podemos definir pues un icono u otro. Esto visualmente nos va a dar mucha información del estado en el que está el archivo. Ya veis ahí que tenemos ese pequeño icono que nos indica el estado de ese elemento, ¿vale? Entonces, bueno, nos aporta bastante información visualmente. Por otro lado, también tenemos esta nueva vista de Treehouse, que ahora mismo vais a ver lo que implica, y es este tipo de vistas. Nos indica básicamente en una estructura de árbol las distintas
piezas que contienen ese elemento, ¿vale? Tenemos también una opción para exportar, se ha visto ahí rápidamente como una tabla de Excel, esta vista. Y además, una novedad muy interesante es que desde esta vista de Treehouse podemos registrar archivos, ¿vale? Entonces es bastante cómodo poder directamente desde esta vista registrar, obtener elementos de un proyecto. Directamente abrimos el ensamblaje superior y desde ahí podemos gestionar todas esas opciones directamente. Volviendo a SolidWorks, también tenemos una novedad para las listas de materiales de las listas de corte que nos permite excluir piezas de la lista de corte. Vale, esto para la lista de materiales ya estaba, nos permitía pues, algún componente que no queremos que aparezca en la lista de materiales, excluirlo. Como novedad también tenemos esta opción para la lista de cortes. Vale, excluir esa lista de cortes, de esa lista de cortes ese elemento. Respecto al rendimiento, mejoras bastante importantes. Vale, aquí vemos datos que nos aporta directamente SolidWorks y vemos que el ahorro de tiempo, pues por ejemplo en el registro, en el tiempo que tarda PDM en registrar los componentes, mejora bastante. Por ejemplo, a la hora de registrar 911 componentes con 45 configuraciones, ahorramos un 93% de tiempo, ¿vale? O 900 componentes con 500 configuraciones, un 97% de tiempo ahorrado. Eso implica que el proceso de registrar y traer archivos es mucho más fluido, ¿vale? La conexión con el SQL es mucho más ágil. Entonces, bueno, en ese sentido el rendimiento mejora bastante. Lo mismo a la hora de destruir elementos. Para los que conozcáis PDM, sabéis que tenemos la opción de eliminar dentro de una carpeta de Windows los elementos, pero internamente se queda en una papelera. Si queremos vaciar esa papelera o destruir los elementos de esa papelera, tenemos también otra opción que se llama destruir y en este caso el tiempo que tarda también se ha reducido bastante. Vale, pues por ejemplo, incluir los elementos de las subcarpetas, un 92% de ahorro de tiempo. Seleccionar los elementos, 98. Eliminar, 93. ¿Vale? Ya veis. En definitiva, procesos más agilizados, menos tiempo que tardamos en hacer este tipo de procesos, por lo que el trabajo se nos agiliza bastante. En definitiva, registrar archivos entre 1,5 y 3 veces más rápido que hasta ahora, que es bastante. Cuando tenemos que hacer registros masivos son tiempos bastante mejorados. Operaciones de registro y cambio de estado aproximadamente un 25% más rápidas. Mejoras significativas para carpetas que contienen una gran cantidad de archivos, pues sobre todo en las operaciones de registrar y traer archivos, mover o añadir archivos arrastrándolos o copiándolos dentro de esa carpeta, o crear archivos directamente desde una plantilla, ¿vale? En todos estos procesos también mejoramos bastante el rendimiento. Y mejoras también para los ensamblajes con una gran cantidad de componentes en un solo nivel, ¿vale? Esto ya en SolidWorks. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veis que en el apartado de PDM también novedades bastante interesantes, sobre todo en el rendimiento de PDM, que nos va a ahorrar mucho tiempo de espera en esos procesos. Seguimos en el apartado de planos, donde veremos el rendimiento también mejorado de los dibujos, las mejoras en el modo detalle de los dibujos, una novedad de versiones anteriores que cada año trae mejoras.
relaciones rápidas en los dibujos, las vistas preliminares de cota transparente y los globos de inspección, ¿vale? Vamos a ver todo esto en el siguiente apartado. Bien, vamos a abrir un plano recordando la opción que hemos dicho antes para SolidWorks con tarjetas gráficas, algunas tarjetas gráficas reconocidas por SolidWorks, que nos mejora bastante el rendimiento. Y vamos a ver la diferencia entre la versión 2020 y la versión 2021 respecto al tema del rendimiento, en tema de planos. Vale, tenemos a la izquierda la versión 2020, a la derecha la última versión, la 2021. Tenemos el mismo plano, un plano bastante complejo con muchas líneas que mostrar, y vemos que en la versión 2020 pues el desplazamiento no era lento, pero sí que iba un poquito a saltos. En la versión 2021, sin embargo, es mucho más fluido. Tanto el desplazamiento como hacer un zoom dentro del plano. Ya veis que se me actualiza bastante más rápido, me puedo desplazar de una manera cómoda y automáticamente, mientras me voy desplazando, se renderiza sin ningún problema. En la 2020, por lo contrario, tarda un poquito más. Va a saltos, bueno, no es tan ágil como en esta nueva versión, ¿vale? Lo mismo, si desplazamos hacia arriba, más fluido. Entonces, bueno, ya veis que en el tema de rendimiento de esta nueva versión, pues hay mejoras bastante importantes. En este plano, que es un poco más complejo, con más líneas que mostrar y alguna vista un poco más compleja, pues acentúa un poquito más esa diferencia. En la versión 2021 los cambios y los giros, los zooms, los desplazamientos son muy rápidos, instantáneos, y en la 2020, sin embargo, pues no es tan ágil, ¿vale? Esto comparando las dos últimas versiones. Si comparamos la 2021 con la versión 2017, por ejemplo, el cambio es brutal. Año a año han ido mejorando el rendimiento del sistema poco a poco, ¿vale? Tenemos el nuevo, bueno, no es nuevo, ya salió en versiones anteriores, de la vista de detalle, que nos permite hacer modificaciones en el plano sin tener por detrás cargado el ensamblaje. Esto en tema de apertura, tiempos de apertura, es brutal, porque podemos abrir un plano, por muy complejo que sea, en segundos, y podemos hacer cosas bastante interesantes dentro de ese plano. Nos permite, por ejemplo, editar notas, que antes no podíamos editar notas. Vale, bueno, ya veis el rendimiento también, cómo funciona. Desplazar globos, editar notas. Vale, nos vamos a centrar en esta hoja de aquí para hacer los cambios que necesitamos. Y vamos a ver lo que decíamos. Podemos editar notas directamente. Esto antes no se podía. Teníamos que tener preparado previamente una nota y no podíamos modificarlo. Simplemente era añadir un bloque a esa hoja. Ahora podemos modificarla. Vale, vamos a hacer en la vista superior, añadir una vista de rotura, por ejemplo. Ya veis, tenemos vistas que podemos añadir directamente en este modo. Esto es algo novedoso, porque recordar que no tenemos el ensamblaje cargado por detrás. Los tiempos de apertura son mínimos. Entonces, que tengamos opción de poder añadir vistas pues de detalle, de rotura,
o seccionadas o de recorte, pues está bastante bien. Vais a ver que de una manera muy rápida podemos modificar esta vista. Sí que es verdad que no tenemos todas las vistas que tendríamos en un modo solucionado, pero bueno, para cosas puntuales nos viene muy bien. Sobre todo, pues una vez tenemos el plano modificado, diseñado pues para hacer pequeñas modificaciones y no abrir todo el plano con todo el tiempo que eso conlleva. Abrimos en este modo y podemos hacer modificaciones bastante interesantes. Podemos añadir cotas de posición, es decir, le definimos el punto inicial y nos va indicando el desplazamiento respecto a ese punto. Podemos añadir vistas de detalle, como hemos comentado, y de esta manera pues vamos un poco completando nuestro plano de una manera bastante ágil. Podemos añadir anotaciones de taladro, podemos añadir cotas normales, desplazar anotaciones, modificar el valor de las cotas. Esto también está muy bien porque no tenemos que modificar ni el 3D ni la vista ni el plano solucionado. Directamente, si tenemos que hacer una corrección rápida, lo podemos hacer en este modo directamente. Modificar la cota, añadir, si necesitamos, tolerancias y lo que necesitamos, incluso cambiarle el valor. También podemos posicionar la cota, pues si necesitamos que sea máxima, mínima o centro. Podemos hacer todos esos cambios en este tipo de vistas. Otra novedad es que cuando estamos acotando nuestro plano, si os fijáis ahí en la cota, en el número, se transparenta un poquito. Esto nos permite hacer una selección un poco más sencilla, sin tener la cota totalmente visualizada, que muchas veces, aunque parezca una tontería, nos resultaba un poco más difícil. De esta manera nos permite, pues eso, con la transparencia de esa cota, seleccionar de una manera más sencilla la arista que queramos. Y por último, tenemos este tipo de globeados VDA, que podemos modificar ahí en más propiedades para asignarla como VDA. ¿Vale? La posicionamos, la asignamos a la cota que queramos. Y además de eso, pues tenemos alguna mejora, sobre todo en el tema de croquis. Cuando añadimos líneas de croquis en un plano, muchas veces tenemos que ir a la pestaña de croquis pues para añadir las relaciones de posición de una manera pues más compleja. Ahora tenemos todas esas relaciones directamente en una opción rápida, como habéis visto, sin tener que ir a la pestaña de croquis para añadir todas esas cosas. Y bueno, esas serían un poco las novedades de los planos. Hay alguna cosa bastante interesante, sobre todo recordar el tema del rendimiento, las mejoras que van haciendo cada año en el modo detalle, cada año van metiendo más cosas que se pueden hacer, y recordar que este modo detalle abre nuestros ensamblajes o planos en pocos segundos. Entonces es muy interesante cuando estamos trabajando con grandes conjuntos. Y por último vamos a ver el tema de las novedades en simulación, ¿vale? Vamos a ver que el cálculo entre contactos de nuestro modelo va a ser más rápido. Tenemos una estabilización y una corrección
de geometría para los contactos, mallado sólido más eficiente, diagnóstico de malla, una herramienta que nos va a permitir detectar pues, zonas críticas del mallado de nuestro modelo, por si tenemos una calidad muy pobre en esas zonas. Y ha cambiado un poco la denominación de los contactos. Ahora se llaman interacciones entre componentes. Vemos que se han mallado algunas piezas con calidad de borrador. Esto lo que nos permite es agilizar el proceso de mallado y que sea más rápido. Y tenemos una opción que nos permite, bueno, esto no es nuevo, pero podemos ver cuánto ha tardado el mallado. En este caso 28 segundos. Esto es debido a la mejora de interpretación de SolidWorks Simulation para crear mallas de manera eficiente y de una manera autónoma. ¿Vale? También nos sale un mensaje del solver donde nos indica el tiempo que ha tardado en calcularlo, 12 segundos en este caso. Ya veis que ha mejorado bastante. Tenemos un apartado de contactos nuevo. Antes se llamaba contacto entre componentes y ahora es interacción entre componentes, debido a que se ha añadido esta pequeña opción que nos permite definir un contacto entre dos componentes que no están unidos, es decir, una interacción. Podemos definir pues, la distancia que hay entre los componentes, pues por ejemplo, cuando tenemos una junta de goma entre dos componentes que no hemos dibujado, podemos definir esa junta aquí en estas opciones, o también en ocasiones pues, zonas críticas que tienen que ir lubricadas, que se define un pequeño gap para esa lubricación y realmente los elementos no están en contacto. Vale, entonces tenemos esa opción para definirlo directamente desde aquí. Vamos a hacer una comparativa entre dos análisis, donde en un caso hemos activado esta opción y en otro no. ¿Vale? Vemos que en el análisis de la parte superior nos ha detectado ese pequeño gap sin ningún problema y nos ha dado un resultado más o menos exacto a lo que nosotros queríamos. Ha hecho una buena interpretación de esas pequeñas distancias que hemos dejado en el modelo, pero en la parte inferior, al no tener esa opción activa, no ha hecho una simulación real a lo que nosotros necesitábamos. Vale, esa pequeña distancia entre los componentes no ha sido capaz de interpretarla como nosotros queríamos. Entonces esta nueva opción está bastante bien para casos puntuales como estos, donde hay una pequeña distancia entre los componentes que necesitamos contemplar. Tenemos un análisis de calidad de malla. Esto es una novedad, que dependiendo de unos parámetros podemos definir en qué puntos de mi malla hay zonas un poco pobres de calidad, es decir, necesitarían un mallado un poco más detallado, y podríamos interpretar zonas que no afectan directamente a nuestro análisis o a zonas críticas, pasarlas por alto, pero en caso de que haya zonas críticas con un mallado pobre, pues sí sería adecuado y recomendado pues mejorar esa calidad de malla en esas zonas críticas. Para eso tenemos una opción automática que nos permite optimizar la malla en esos puntos.
¿vale? Podemos seleccionar los puntos que queremos mejorar y podemos actualizar esa malla, ¿vale? También tenemos una opción de seleccionar de manera automática los solver, ¿vale? No hemos comentado, pero bueno, por defecto nos va a elegir automáticamente, dependiendo del tipo de análisis que tengamos, el solver que considera más adecuado para ese análisis. De esta manera, pues usará el motor de cálculo más adecuado. Lo que hemos comentado antes, se actualiza el nombre a los contactos, ahora se llama interacciones, y tenemos esa opción nueva de libre, ¿vale? Nos permite hacer contactos entre varios componentes libres, ¿vale? Al final contamos con una herramienta muy potente de cálculo que con pequeños detalles vamos perfeccionando, ¿vale? Pequeñas mejoras, pues ya tanto el rendimiento como cositas puntuales que nos ayudan bastante en este tipo de análisis. Y en definitiva, esto serían las novedades en el apartado de simulación de SolidWorks. Esto ha sido todo. Muchas gracias por haber asistido al webinar. Espero que todas estas novedades os hayan resultado interesantes y útiles. Y aquí os dejamos los datos de contacto por si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis que os aclaremos. Y lo dicho, muchas gracias por haber asistido al webinar y nos vemos en futuras ocasiones. Un saludo.